El primer riesgo al cual vuelvo en este momento es el riesgo relacionado con la violencia sexual. Dice entonces la Corte, en primer lugar, califica esta violencia sexual como una práctica habitual, como una práctica extendida, como una práctica grave, como una práctica sistemática e invisible, esta violencia sexual. ¿A qué nos estamos refiriendo o a qué se refiere la Corte Constitucional cuando hace esta caracterización? Esta Corte Constitucional dice que hay, de manera general, dijéramos, 9 conductas particulares de los actores armados frente a las agresiones sexuales a las mujeres. Recuerda que estoy hablando del primer riesgo de género. Entonces, esas 9 conductas en materia de agresión sexual a las mujeres tienen que ver, en primer lugar, violencia sexual ocurrida contra las mujeres en el marco de operaciones de mayor envergadura, como lo denomina la Corte, por ejemplo, masacres, tomas, pillajes y destrucciones de poblados. Pero en segundo lugar, también actos deliberados dirigidos contra las mujeres, actos deliberados de violencia sexual dirigidos contra las mujeres, que hacen parte, por ejemplo, de las estrategias para amedrentar la población, para sacar información, para castigar a las mujeres por las actividades que las mujeres hacen frente a sus organizaciones, etc. El tercer tipo de agresión sexual que cometen los actores armados, según la Corte Constitucional, contra las mujeres, tiene que ver con las relaciones, dijéramos, como castigo a las relaciones familiares o a las relaciones afectivas que las mujeres sostienen con varones de los bandos encontrados al actor armado que les hace esas agresiones. De igual manera, señala como agresiones y crímenes sexuales de los actores armados aquellas que son cometidas contra las mujeres que son reclutadas de manera forzosa al interior de sus filas. Habla entonces de lo que hacen los actores con las mujeres combatientes de sus mismas filas, relacionadas con la violación, con el abuso sexual, con el embarazo sexual, con el contagio de enfermedades de transmisión sexual, etc. En quinto lugar, dice la Corte que también los actores armados agreden sexualmente a las mujeres, y cuando decimos agreden no solamente nos estamos refiriendo a la violación, sino a la prostitución forzada, sino a la esclavitud sexual, sino a la desnudez forzada, etcétera, a muchas conductas, no solamente a la violación. Dice la Corte que también en quinto lugar los actores armados cometen estas agresiones y crímenes contra las mujeres por placer sexual de ellos mismos. En sexto lugar, en razón de que las mujeres quebrantan los códigos de conducta y los códigos sociales que son impuestos por los actores armados y en consecuencia como castigo las someten a estas agresiones sexuales. En séptimo lugar, dice la Corte que también lo hacen los actores armados para castigar a las mujeres por pertenecer a organizaciones sociales, a organizaciones comunitarias que de alguna manera son un estorbo para la pretensión de los actores armados. En cuarto lugar, habla de la prostitución forzada a la cual, y la esclavitud sexual a la cual someten los actores armados a las mujeres. Y finalmente, las amenazas a las que los actores someten a las mujeres de cualquier conducta de este tipo. Quisiera señalar que la violencia, dijéramos, la violencia sexual en Colombia, y así lo señala también la Corte, pero las mujeres que hemos venido construyendo saber y conocimiento feminista a nivel mundial, sabemos que la violencia sexual tiene unas características que no tiene ningún otro crimen, absolutamente ningún otro crimen de los que cometan los actores armados o de los que cometan actores particulares. La violencia sexual tiene la característica de que las víctimas sienten vergüenza, sienten culpa y sienten la responsabilidad por este crimen. No hay otro crimen sobre la tierra que tenga esas características. Esto entonces explica de alguna manera la baja denuncia de violencia sexual, porque si bien ha sido una práctica generalizada, ha sido una práctica sistemática, como lo afirmamos quienes estamos haciendo representación de víctimas, es una práctica desconocida por parte de la Fiscalía, entre otros factores por la baja denuncia por parte de las mujeres en razón del factor que te estoy señalando,
pero también explicada por el miedo que sienten las mujeres de iniciar las investigaciones respectivas en razón de las posibles retaliaciones por los actores que aún siguen presentes en sus comunidades o de manera cercana en sus vidas. También la ignorancia y la desinformación que existe respecto de las víctimas de violencia sexual, porque las mujeres también asumen que eso es como lo asumen, dijéramos, los actores armados, que eso es un daño colateral, que eso es un efecto colateral de la guerra y que no constituye, muchas veces no tienen la conciencia que constituye en sí mismo un crimen contra ellas. Asimismo, la inexistencia de sistemas oficiales de registro, tanto a nivel oficial, repito, oficial, pero no solamente oficial, también a nivel no gubernamental, una ausencia de un adecuado sistema de registro de la violencia sexual ocurrida contra las mujeres. Asimismo, la revictimización que las mujeres sufren y viven una vez, aquellas que logran hacerlo, una vez inician los respectivos procesos para que ellos se investiguen. Bien, estos obstáculos, sumado a otros que yo te podría señalar, hacen que de manera particular la respuesta de la Fiscalía hoy en día, y quisiera de manera muy concreta referirme al proceso que se adelanta en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la respuesta de la Fiscalía es que no ha sido una práctica generalizada de parte de los actores armados y de parte de quienes hoy en día son beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz. Si no ha sido una práctica generalizada, entonces la argumentación de la Fiscalía es que es una práctica aislada de la cual son responsables de manera individual miembros de los bloques, hablando en este caso de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, miembros de los bloques que operan en las diferentes regiones. Es decir, hay un desconocimiento de la responsabilidad de la comandancia de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz por la línea de mando. Si esto se suma a la desconocimiento que están haciendo los comandantes de su responsabilidad en la comisión de los crímenes, de manera particular, para citar un ejemplo, Mancuso dijo que la violencia sexual era prohibida en sus filas y que cuando ocurría la violencia sexual era castigada por la comandancia. Podríamos decir con absoluta certeza, quienes trabajamos en este tema, que no solamente no era prohibida, no solamente no era castigada, sino que fue una práctica generalizada en los bloques de este actor armado, con diferencias regionales. Hay patrones de conducta que tienen una diferencia según los bloques a nivel regional. Bien, esto entonces de manera particular significa un motivo de gran preocupación que recogía en el auto, porque si este crimen que tiene estas características es un crimen además frente al cual no está siendo confesado por los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, frente a lo cual además habría que preguntarse por la necesaria pérdida de los beneficios de la misma en caso de comprobar que ellos están mintiendo. Pero si además las mujeres se resisten a la denuncia, pero si además ocurren todos estos obstáculos, pues indudablemente estamos ante un gran riesgo denunciado de manera permanente por quienes hacemos representación de víctimas de la impunidad por la violencia sexual en el país. De ahí la importancia del GISE, ya con eso termino, la trascendencia de este auto. Este auto permite entonces afirmar que no es cierta, dijéramos, esa tesis que hace carrera a nivel del ente investigador nuestro. La Corte dice que sí ha sido una práctica sistemática. De igual manera, el informe de la Defensoría del Pueblo la semana pasada también hace esa afirmación, y finalmente recoger y reconocer en esta oportunidad informes que con anterioridad a nivel internacional se han dicho en esta dirección. En octubre de este año se cumplen los 2 años del informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo sobre la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado, informe en el cual habla de la gravedad de la práctica de la violencia sexual contra las mujeres. En el año 2001, la relatora para los derechos humanos, la relatora para la violencia contra las mujeres de las Naciones Unidas también presenta en su informe esto que estoy diciendo, Amnistía Internacional para el año 2004. En forma tal que, en nuestra opinión, la sucesión de estos informes y de manera particular este auto constituyen indudablemente una
un hito que marcará la imposibilidad de reversar la necesidad de que la sociedad sepa lo que ha pasado y la necesidad de que sean castigados los responsables de estos crímenes contra las mujeres, como una medida que garantice que a futuro no se van a seguir repitiendo los mismos contra las mujeres.